Hola chicos, vamos a trabajar ahora la semana número 6. Siempre vamos a revisar lo que corresponde al logro de la sesión de la semana 6. Y este dice así: al término de la sesión, el estudiante presenta un informe parcial de su trabajo final del curso a partir de los conceptos y técnicas propuestas por el PMBOK, haciendo énfasis en la gestión del tiempo y tomando en cuenta los modelos y formatos del esfuerzo del proyecto propuestos en clase. ¿Ok? Entonces, miren, la semana anterior estuvimos revisando lo que era la gestión de tiempo. También vimos una parte donde teníamos que estimar el esfuerzo de cada una de las actividades. Entonces, para eso hay algunos modelos que nosotros podemos ir revisando y en esta oportunidad vamos a ir comentando lo que corresponde a la evaluación por puntos de caso de uso. ¿Sí? Este modelo permite que nosotros estimemos esfuerzo, principalmente abocados a lo que es el desarrollo de las aplicaciones en este caso. Vamos mirándolo, vamos comentándolo. Entonces, algunas definiciones previas. Esfuerzo del proyecto. El esfuerzo del proyecto está referido principalmente a suma de tiempos que le van a dedicar los diferentes recursos, o también podríamos decir a la suma de tiempos que van a emplear los actores que están inmersos en el proyecto. Podría medirse en horas hombre, en días hombre, en semanas hombre, ¿ok? Y lo que buscamos es sumar los tiempos de cada uno de los esfuerzos individuales para poder obtener el esfuerzo total, ¿no? Entonces es importante que sepamos de alguna manera y de algún modo cómo esa suma de esfuerzos nos va a llevar a lo que es cumplir con la tarea. Cumplir con la tarea. Entonces, por ejemplo, dice aquí, para terminar el proyecto podríamos determinar un tiempo necesario de 3 meses, mientras que el esfuerzo para dicho proyecto podría ser de 6 meses hombre si trabajaran todo ese tiempo 2 personas en paralelo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar o es lo que pretendemos encontrar. Otras consideraciones en el esfuerzo del proyecto. Se deben analizar detenidamente las estimaciones de cada una de las actividades. Eso es importantísimo. Por ejemplo, vamos a ver en este método, en otra forma de calcular el tiempo, que vamos a tener que identificar casos de uso simples, complejos. Entonces, es importante analizarlo detenidamente, como lo dice la diapositiva. Hay que revisar algunas experiencias anteriores, de eso se trata también, vamos a mostrar un ejemplo acá. Y debemos hacer estas estimaciones por consenso entre los miembros. Hay que asignar la complejidad, como ya lo había mencionado, de los casos de uso y asociarlos con los tiempos de acuerdo a la experiencia para poder dar esa nomenclatura de simple o complejo. Es importante considerar el máximo nivel de detalle y, de tener oportunidad, hay que recurrir a la opinión de los expertos. Muy bien, siempre también no debemos dejar de revisar los factores que tienen que ver con el riesgo. Vamos entonces comentando en qué consisten los puntos de caso de uso. Lo que de alguna manera pretendemos es encontrar el tiempo que va a tomarnos la fase de desarrollo y a partir de esto ya inferir lo que tomaría las otras fases. ¿Ok? Una frase que podemos tomar en cuenta antes de revisar el ejemplo es la que tenemos en pantalla.
Dice, ¿cuánto tiempo llevará el ingeniero de software cumplir una tarea dada? Depende principalmente de la complejidad del problema y de las habilidades del ingeniero. Van de la mano. Problema, complejidad de... Entonces, este método se basa en la complejidad que tienen los casos de uso. Entonces, se ha derivado de modelos empíricos que se han ido refinando por una cantidad de ensayos y que algunas aplicaciones de negocio lo utilizan principalmente para la estimación del esfuerzo en sus proyectos. Entonces, ya había mencionado que este método involucra actores, casos de uso, aspectos técnicos, aspectos de entorno, ¿ok? Para finalmente, un poco organizando cada uno de estos elementos, llevarnos a estimar el número de horas hombre. Entonces, vamos a tomar un ejemplo para poder ir comentando en qué consiste este método. El primer paso, como ya lo habíamos mencionado, es lo que se denomina pesar los actores, ¿no? Podríamos también darle otra sección como ponderar los actores. Entonces podríamos también referirnos a este paso de esa manera, ponderar los actores. Entonces podríamos tener actores simples, promedios o actores complejos. Entonces, por eso es que en las diapositivas anteriores se mencionaba que esta calificación, esta ponderación, se tiene que hacer de manera consensuada. Ahora, ojo, podríamos estar hablando de personas, cuando hablamos de actores, podríamos estar hablando de sistemas interactuando, intercambiando datos, podríamos estar hablando de las APIs, ¿no? De las APIs también podrían estar en este ámbito de los actores. Una vez que los hemos ponderado, una vez que los hemos calificado, vamos a agruparlos y contaremos cuántos actores simples tenemos, cuántos actores promedio tenemos, cuántos actores complejos tenemos. Se suman en el sistema y una vez que se suman ya a tomar el cálculo de cada uno de estos. Y por ejemplo, nosotros tenemos aquí, cuando ya hacemos la operación, tenemos 2 simples, 2 promedios, 3 complejos. Entonces multiplicamos por 1, por 2, por 3, y esa suma, en este caso tenemos un valor de 5, que sería el peso de los actores. Y esto también va a ir de la mano con los casos de uso como habíamos mencionado. Entonces tenemos un peso de 15, un peso de actores y usuarios de 15, y ahora lo que nos tocaría es pesar los casos de uso. De uso o de ponderar los casos de uso es muy similar a la de los actores. Entonces también tendríamos que consensuar cómo vamos a ponderar estos casos de uso. Y podríamos tener 3 tipos de casos de uso. Los casos de uso simple, los casos de uso promedio, los casos de uso complejo. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar qué es simple? ¿Cómo llegamos a determinar qué es un caso de uso promedio? ¿Cómo llegamos a determinar qué es un caso de uso complejo? Eso tiene que ser por consenso. Entonces, aquí se da una sugerencia, se sugiere trabajarlo por transacciones. Y establecimos el factor. En este caso tenemos 5 para un caso de uso simple, 10 para un caso de uso promedio y 15 para un caso de uso complejo. Al igual que los actores, hacemos la lista de los casos de uso en nuestro sistema
agrupamos de tal forma de saber cuántos casos de uso simple existen, cuántos casos de uso promedio existen, cuántos casos de uso complejo existen. Entonces, aplicamos con los respectivos valores por 5 para simple, por 10 para promedio, por 15 para complejo. Entonces, aquí tendríamos ya el peso de los casos de uso. Para el ejemplo, tenemos un peso de 65. Entonces, si sumamos los pesos de actores con los pesos de casos de uso, tenemos 15, que era lo que teníamos para actores, y 65 para casos de uso. Ya tenemos un peso de 8. ¿Okay? Entonces, hasta ahí hemos considerado actores y casos de uso. Pero yo había mencionado que podemos incluir otros elementos, como los factores técnicos y también los factores ambientales. Entonces, ahora vamos a trabajar con los factores técnicos. Aquí tenemos una lista de 13 factores técnicos. Tenemos aquí los pesos, ¿sí? Tenemos los pesos que vamos a asignarle a cada uno de esos factores técnicos y luego vamos a multiplicarlo haciendo una estimación del nivel técnico. Entonces vamos a recorrer la tabla y estimar cada factor entre 0 y 5, donde 0 significa que es irrelevante, 5 significa que es esencial, 3 significa que es un valor promedio. Entonces ahí tenemos que al peso, a la columna de peso, le hemos agregado el nivel técnico y tenemos un producto, ¿no? El nivel por el peso, ya tenemos un producto que lo sumamos y al sumarlo tenemos el peso del factor técnico, que en este caso es 32. Es recomendable ir agregando esta columna de justificación un poco para fundamentar los valores que se van colocando en esa tabla. Entonces tenemos ya hasta aquí un factor técnico de 32 para poder de alguna forma ya ir ajustando. Trabajamos con valores preestablecidos 0.6, 0.1 por 32, que fue el peso del factor técnico, y tenemos como factor técnico final el 0.92. ¿Ok? Nos falta trabajar el último componente, que vendría a ser el factor ambiental. Acá también tenemos una lista de factores ambientales que podemos ir incorporando con los pesos respectivos. Entonces, igual que en los factores técnicos, vamos a trabajar con una columna de nivel cuyos valores van a estar entre 0, 3 y 5. ¿Ok? Entonces podemos ir describiendo, como vemos en la diapositiva, describiendo cada uno de los factores con su respectivo nivel de entorno o nivel de ambiente. Entonces luego también multiplicamos el peso por el nivel y hacemos un recorrido para poder obtener la sumatoria. Este sería el factor ambiental o factor del entorno, 20.5. También con valores predefinidos aplicamos la fórmula, en este caso 1.4 más menos 0.3 por 20.5. Estos valores son predefinidos ya por el modelo. Al hacer esta operación tenemos un valor de 0.785, que ya sería el factor ambiental o factor del entorno. Entonces ya tenemos los componentes. Recuerda, el primer componente que se derivaba de los actores, casos de uso. El segundo que se derivaba de los factores técnicos. Y el tercero que se derivaba de los factores ambientales. Entonces, con estos valores tenemos un dato final
de 57.77, que vendría a ser el esfuerzo del desarrollo de este sistema. Ahora, si se asume que esto corresponde a una persona y que se va a manejar un promedio de horas hombres, por caso de uso, tenemos esta cifra final, 1155. Esto es aproximadamente 29 semanas para una persona, ¿sí? Para un miembro del equipo. Entonces estaríamos hablando aquí que si tenemos un equipo de desarrollo que lo integran 6 personas, ya podemos ir dividiendo el esfuerzo de cada uno, que serían aproximadamente 5 semanas de esfuerzo. Hay algunas variaciones al modelo que sugieren ir refinando, por ejemplo, hacer un recorrido de los factores ambientales del 1 al 6, identificar cuáles son inferiores al 3, un recorrido del 7 al 8 para ver cuáles son superiores, para un poco también considerar el aspecto del riesgo, ¿no? Para considerar un poco el aspecto del riesgo. Es importante que lo veamos, por ejemplo, aquí tenemos valores inferiores a 3 solamente 1 y estaríamos con un valor promedio inferior a 20, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro sistema, según el ejemplo, no va a tener una complicación significativa. Es un refinamiento, en todo caso, el modelo original hasta aquí, pero ya algunas variantes, como se mencionan aquí, Schneider y Winter, pues también han sugerido algunos cambios a este modelo. Bien, ahora, lo que tendríamos que decir es que los casos de uso pues, corresponden a lo que es la actividad de programación. ¿Ok? Entonces, ese valor que hemos encontrado corresponde solamente a una de las actividades. Por eso que iniciábamos la sesión y decíamos que a partir de esta actividad vamos a inferir el tiempo de las otras actividades. Entonces, si decimos que la programación es el 40%, ya por estándar, ya por juicio de expertos, podemos también determinar que el análisis va a tener un 10%, el diseño un 20%, las pruebas un 15%, y lo que queda ya lo pasamos a lo que es sobrecarga y otras actividades, ¿no? Ahí estaría entonces nuestro modelo. Si esos porcentajes nosotros lo transformamos también a horas hombre, pues ahora sí el total del esfuerzo, el 100% sería 2.888.8. Si seguimos trabajando con un equipo de 6 personas, tendríamos un aproximado de 12 semanas de esfuerzo. Entonces, miren hasta aquí, sacando algunas conclusiones. No es solo hacer el cálculo, el peso de actores, el peso de casos de uso, el peso de los factores técnicos, el peso de los factores ambientales, sino que miren que a partir de ese dato todavía tenemos que seguir proyectando a las otras fases del proyecto de software. ¿Ok? También ya había mencionado que siempre debemos considerar el concepto de holgura. En esta diapositiva la holgura está reflejado en lo que se ha programado como sobrecarga u otras actividades. Entonces ahí se le había asignado un 15%. Miren esto. Sería interesante que en nuestra clase, en Collaborate, un poco que podamos ampliar, discutir sobre este porcentaje. También reiteramos el concepto que se venía diciendo, que veníamos ampliando, de que esto se tiene que trabajar por consenso, como cuando decíamos casos de uso simple, promedio, complejo. Aquí también, insisto, estos porcentajes también deberían consensuarse. Por eso es que yo hablaba, de repente, considerando ya el tema de juicio de expertos, trabajar un esquema como
el que estamos mostrando en aspectos porcentuales. ¿Ok? Muy bien, un poco para ir reforzando el ejemplo anterior, aquí también estamos mostrando otra tabla de otro sistema, pero considerando también los factores técnicos. Los factores técnicos, una tabla de factor técnico, los valores que ya están establecidos, ¿sí? Y cómo vamos obteniendo el factor, en este caso el factor técnico, y en este otro el factor medioambiental. ¿Okay? Entonces, miren cómo a partir de un concepto básico que nos daba el PMBOK, nosotros también podemos ampliarlo utilizando una técnica adicional, una técnica propia de los equipos de desarrollo para poder estimar el esfuerzo que va a ir realizando cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, vamos a conversarlo, vamos a revisarlo, pero me parece que aquí tenemos una buena herramienta para ir siendo más certeros en lo que refiere a nuestras estimaciones de tiempo. ¿Ok, chicos? Entonces yo me voy a despedir hasta aquí. Nos vamos a ver pronto. Y recuerden que podemos seguir ampliando todas estas dudas que pueden haber quedado en nuestra clase en Collaborate. Nos vemos pronto. Gracias.